En este vídeo vas a aprender lo básico para poder empezar a hacer webs y ganar dinero. Al final te daré recursos para que puedas aprender más. Empecemos. Mi nombre es Brimon Code y hoy vamos a ver cómo aplicar estilos a nuestras páginas web con CSS. Veremos desde lo más básico hasta algunos trucos esenciales para que puedas empezar a diseñar con confianza. Así que, vamos a ello. Primero, ¿qué es CSS? CSS significa Cascading Style Sheets, o hojas de estilo en cascada. Es el lenguaje que usamos para describir cómo queremos que se vean los elementos en una página web. Mientras que HTML se encarga de la estructura, CSS se ocupa del diseño. Piensa en HTML como los cimientos y las paredes de una casa, y CSS como la pintura, los muebles y la decoración. CSS te permite cambiar cosas como los colores, las fuentes, los tamaños de los elementos y mucho más. ¿Cómo podemos aplicar CSS a un proyecto? Hay tres formas principales de aplicar CSS a una página web. Primero, tenemos el CSS en línea. Esto significa escribir el CSS directamente dentro de una etiqueta HTML. Es útil para pequeños cambios rápidos, pero no es recomendable para proyectos grandes. La segunda forma es escribir el CSS dentro del propio archivo HTML, pero en la sección del encabezado. Esto te permite mantener los estilos y el contenido HTML algo más separados, aunque siguen en el mismo archivo. Y la tercera, que es la mejor práctica, es usar un archivo CSS externo. Esto te permite mantener el código CSS en un archivo separado del HTML, lo que hace que todo sea más organizado y fácil de mantener. Además, puedes usar el mismo archivo CSS para varias páginas web. Ahora hablemos de los selectores en CSS. Los selectores son lo que usamos para decirle a CSS qué elementos queremos estilizar en nuestra página. El primer tipo de selector es el selector por etiqueta. Este selecciona todos los elementos de un tipo, como todos los párrafos o todos los encabezados en la página. El segundo es el selector por clase. Una clase te permite aplicar el mismo estilo a varios elementos en la página sin tener que seleccionar todos los elementos de la misma etiqueta. Las clases son más específicas que los selectores de etiquetas. El tercer tipo es el selector por ID. Un ID es único para cada elemento. Usamos un ID cuando queremos aplicar estilos específicos a un solo elemento. Además, puedes combinar selectores para ser aún más preciso al seleccionar elementos. Por ejemplo, puedes seleccionar un párrafo que tenga una clase específica o elementos que estén dentro de una lista. A continuación, vamos a hablar de algunas de las propiedades más comunes en CSS. Primero, tenemos el color del texto. Esta propiedad te permite cambiar el color del texto en un elemento. Puedes usar nombres de colores, códigos de color hexadecimal o valores RGB para definir el color que quieres. Luego está el color de fondo. Esta propiedad te permite cambiar el color de fondo de un elemento, y también puedes usar nombres de colores, códigos hexadecimales o valores RGB. Otra propiedad importante es el tamaño de la fuente. Esto te permite ajustar el tamaño del texto en tus elementos. Puedes usar medidas como píxeles, EMS o porcentajes. También puedes cambiar la fuente que estás usando con la propiedad de familia de fuentes. Puedes elegir fuentes comunes o incluso usar fuentes personalizadas, que puedes importar desde Google Fonts, por ejemplo. Ahora, hablemos de márgenes y relleno. Los márgenes crean espacio fuera del borde de un elemento, es decir, entre el borde del elemento y otros elementos cercanos. Por ejemplo, si tienes dos cajas juntas, puedes usar un margen para separarlas. El relleno, por otro lado, es el espacio dentro de un elemento, entre el contenido y el borde del propio elemento. Esto es útil cuando quieres que el contenido de un cuadro, como texto o imágenes, tenga espacio alrededor. También podemos añadir bordes a los elementos, dándole diferentes grosores, estilos y colores. Esto es especialmente útil para resaltar ciertos elementos en la página. Ahora vamos a hablar del modelo de caja en CSS. Cada elemento en HTML se puede ver como una caja. Esta caja tiene 4 partes: el contenido, el relleno, el borde y el margen. El contenido es lo que está dentro de la caja, como texto o imágenes. El relleno es el espacio entre el contenido y el borde.
El borde rodea el relleno y el contenido, y el margen es el espacio fuera del borde, entre el elemento y otros elementos cercanos. El modelo de caja es importante porque te ayuda a entender cómo se colocan los elementos en la página y cómo ajustar el espacio entre ellos. Ahora, veamos algo un poco más avanzado: Flexbox. Flexbox es una técnica de diseño en CSS que te permite organizar los elementos de manera flexible, ya sea en filas o columnas. Es especialmente útil cuando quieres alinear elementos en la página de manera más fácil y ordenada. Con Flexbox, puedes centrar elementos horizontal y verticalmente en la pantalla, distribuir espacio de manera uniforme entre ellos, y asegurarte de que los elementos se ajusten de manera adecuada sin importar el tamaño de la pantalla. Flexbox te da mucho control sobre el diseño, y es algo que realmente facilita el diseño de páginas responsivas. Finalmente, vamos a hablar de la responsividad en CSS. La responsividad se refiere a la capacidad de tu página web de adaptarse a diferentes tamaños de pantalla. Esto es muy importante hoy en día, ya que la mayoría de las personas navegan por Internet en sus teléfonos o tabletas. Para hacer que tu página sea responsiva, puedes usar Media Queries en CSS. Esto te permite aplicar diferentes estilos dependiendo del tamaño de la pantalla. Por ejemplo, puedes hacer que los elementos sean más grandes en pantallas grandes y más pequeños en pantallas pequeñas. Otra herramienta muy útil es el uso de unidades relativas como los porcentajes o EMS en lugar de píxeles, ya que estas unidades permiten que los elementos se ajusten automáticamente al tamaño de la pantalla. Eso es todo por hoy. Hemos cubierto los fundamentos básicos de CSS, que es, cómo aplicarlo, los selectores, las propiedades clave, el modelo de caja, Flexbox, y cómo hacer que una página sea responsiva. CSS es una herramienta muy poderosa y flexible, y mientras más practiques, más control tendrás sobre el diseño de tus páginas web. Así que, te animo a que sigas experimentando y probando diferentes propiedades y técnicas. Si este tutorial te ha sido útil, no olvides suscribirte y darle me gusta. Si tienes alguna duda, deja un comentario, y estaré encantado de ayudarte. Gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo tutorial.